Todo comienza presentándonos a Yang Qingshuang, quien parece ser que había reconocido al principio cósmico debido a que se había encontrado con el mismo, debido a que había notado que en ese sitio había 81 pilares. Este sabía que finalmente había conseguido el lugar que guarda el secreto de su nacimiento. Este logra notar que la marca en su hombro parecía reaccionar a ese sitio en el subterráneo de K'un-Lun. Este parecía hablar con dicha marca preguntándole a la misma que si acaso logra sentir el aura del lugar, y mientras saltaba entre los pilares, este nos cuenta que esa marca le había aparecido cuando este tenía 6 años y lo acompañó durante 24 años. Dicha marca lo acompañó en innumerables batallas y lo ha ayudado a convertirse en un gran maestro de las artes marciales. Este nos cuenta que aunque se haya convertido en un gran maestro de las artes marciales, se sentía bastante incompleto sobre su alma, diciendo que no solamente no tiene recuerdos de su nacimiento, sino que también siente, como si hubiese otra parte de sí en otra parte, y ese día en el principio cósmico descubriría la verdad. Principio cósmico el cual parece estar oculto en el palacio subterráneo de K'un-Lun, diciendo que parece ser que dicho palacio realmente escondía los secretos sobre su nacimiento. Este parecía haber llegado a su objetivo, donde quedaba bastante asombrado debido a que parecía ver una vista bastante asombrosa. Este se encontraba frente a una estatua la cual parecía tener algo en sus manos, por lo que el protagonista termina decidiendo abalanzarse sobre la estatua para ver qué tenía esta en las mismas. Este quedó demasiado sorprendido debido a que parecía ser la entrada a Xingyun, entrada la cual parece llevar a otros mundos, lo cual lo sorprende bastante debido a que este nunca había pensado que la puerta a otros mundos estuviese en ese lugar. Este acercó su mano a dicha puerta, sin embargo terminó provocando un remolino, por lo que al tocar la puerta dimensional, la marca del mismo terminó reaccionando, reacción la cual terminó provocando quemaduras en el protagonista, y este pensaba que no era bueno debido a que su marca estaba saliendo de control. Luego de eso, la puerta dimensional parecía estar reaccionando luego de que este la tocase, cuya cosa sorprendía bastante al protagonista debido a que este no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Y la verdad era que la puerta dimensional estaba arrastrando todo a su paso, incluyendo al protagonista. Esto provocó una explosión enorme que se escuchó en todo el mundo debido a que el palacio de K'un-Lun estaba bastante cerca de varios sitios, y dicha puerta dimensional terminó llevando al protagonista por los confines del universo. Por otra parte, en el continente oscuro, específicamente en la ciudad de Agua Blanca, un grupo de chicos parecían estar golpeando a un chico más pequeño. Estos parecían estar queriéndole quitar su dinero, diciéndoles que deje de hacerlos perder el tiempo. Estos decían que su abuelo era solamente un conserje y el dinero que este tenía debe haber venido de alguna fuente desconocida, diciendo que incluso si lo toman a nadie le importaría. Pero el chico rápidamente terminó despertando, preguntándose que en dónde se encontraba. Parecía ser que el protagonista había entrado en este cuerpo. Este se preguntaba que por qué su cuerpo era el del cuerpo de un chico de 15 años, pero rápidamente se percata de que la marca aún lo acompañaba. Este termina entendiendo toda la situación y entiende que ese cuerpo tenía un alma incompleta y en ese cuerpo había sido un tonto durante 15 años. Tonto el cual permitía que todo el mundo lo intimidase, por lo que rápidamente termina entendiendo que ahora este se encontraba en su cuerpo real. Este termina levantándose, cuya cosa termina sorprendiendo a los chicos que querían quitarle su dinero. Al levantarse, este terminó asombrando bastante a la otra parte del grupo, quienes al ver que este se había levantado decían que entonces debían agregarle otra patada para que este volviese al piso. Pero cuando la patada del chico estuvo a punto de impactar en la cara del protagonista, este rápidamente no dudó en esquivar dicha patada de una manera re badass. Este cuerpo se llamaba Yang Qingshuang, el cual tenía 15 años y el protagonista logró darse cuenta que sus 30 años de cultivos de artes marciales todavía estaban allí. El chico le gritaba que cómo osaba atreverse a esquivar su patada, pero a su espíritu no pasa mucho tiempo hasta que los recuerdos terminan invadiendo. Logró recordar que uno de los chicos se llama Bihao, el otro Shang Kang y el gordito Hu Ding. Este es un grupo el cual siempre osa atreverse a intimidar al protagonista y los bastardos que siempre le quitan su dinero. Este pensaba que ese dinero era propiedad de su abuelo, quien se lo había dado. Sin embargo, decía que ahora que lo piensa, su abuelo es solamente un conserje, que cómo se había puesto tan momentáneo. El chico se encontraba bastante molesto gritándole que le estaba hablando y que no lo ignorase, por lo que rápidamente no dudó en lanzar otra patada contra el protagonista.
patada que el protagonista terminó respondiendo con un toque de sus 2 dedos en el pie del chico. El ataque del protagonista terminó enviando a volar al chico, quien rompió maderas y piedras a su paso, dejándolo completamente derrotado. El protagonista decía que ya era bastante difícil recordar, ya que la memoria de ese cuerpo era bastante turbia. Sin embargo, se le hacía mucho más difícil recordar con esos chicos, diciendo que lo ignoraría en ese momento y pensaría cuando llegue a su casa. Pero mientras los chicos ayudaban al chico en el piso, este decía que si no recordaba mal, ese día era el día para la evaluación de rango, por lo que rápidamente no tardó en llegar a la Academia Tiancong. Parado frente a la academia, este comenzó a recordar a su abuelo, el cual le decía que debía escuchar con atención, explicándole que las leyes de ese mundo son para la regla más poderosa. El débil solamente puede bajar la cabeza frente a la gente con poder. Y le explica al protagonista cuando este era pequeño que aunque este era un poco tonto, este no dejaría que este se convierta en alguien que fácilmente se inclina ante los demás, explicándole al prota también que este es el descendiente de la familia Yan, diciendo que incluso si necesita sacrificar todo, este lo entrenaría para que sea un verdadero artista marcial. En ese momento su cuerpo no sabía lo que el viejo le decía, pero claramente el abuelo tenía buenas intenciones, diciendo que por el abuelo, sin importar el dolor que tuvo que soportar, nunca se rendiría, y justo por su abuelo se convertiría en un verdadero artista marcial. Tocándose el corazón, este entiende que ese es su sueño para ese mundo, diciendo que aunque es un tonto, se las arreglaría para mantener sus sueños hasta ahora, preguntándose que si estaba bien seguir con el camino de convertirse en un artista marcial como su cuerpo lo pide. Los tipos golpeados se encontraban molestos, preguntándole cómo este se atreve a defenderse. Parecía ser que uno de ellos quería probar el arte secreto de su familia en el protagonista, el cual es el puño asesino de ejércitos. Parecía ser que el gordito y el de cabello verde se lanzaban hacia el protagonista, quien termina activando por la técnica del dragón fantasma. Los tipos sabían que se habían metido en un gran problema al enfrentarse con el protagonista, y todo era porque estos terminaron por ser apaleados por el mismo, quien luego de enviarlos a volar, estos se preguntaban que cuando el prota se había vuelto tan fuerte, por lo que el prota terminó diciendo que estos se la habían arreglado para soportar su arte del dragón fantasma, diciendo que solamente eran estudiantes normales de la Academia Tiancong, pero son bastante poderosos. Este comienza a recordar que su cuerpo recuerda que en esa tierra de Xuanye es diferente a su mundo anterior, debido a que el rango se diferencia entre Kigu, Lingu, Shengu y etc. Diciendo que cada rango tiene 4 niveles para alcanzar el siguiente rango y debes estar en el nivel más alto del rango actual, y no había trabas para que el cuerpo humano que pueda cultivar un rango más alto. Este se encontraba en el rango Kigu nivel 10. En ese mundo solamente puede haber un artista marcial de clase baja, y debido a que sabía que su cuerpo era considerado un artista marcial de clase baja, decía que solamente entrenando su ki, condensando el arma marcial y ascendiendo al rango Lingu podría ser considerado un artista marcial. Este pensaba que ese día pudo ganar esa batalla gracias a su experiencia en su vida pasada, por lo que ahora tenía en mente moldearse a las leyes de ese mundo. Luego de patear nuevamente a uno de los chicos, este le preguntaba que si acaso estos se estaban divirtiendo, diciéndoles que no había que tener miedo debido a que estos se conocen de 3 años atrás, preguntándole que si acaso estos creen que el protagonista se los comería. Pero la verdad era que el protagonista se encontraba haciendo matemáticas, diciéndole que en esos 3 años esto le habían quitado o prestado al protagonista un total de 1080 monedas de plata, y de acuerdo al interés mensual del 10%, estos les deben un total de 9871 monedas, diciéndole a los mismos que era hora de pagar. Los chicos se encontraban bastante temerosos al ver que el protagonista quería quitarle 9000 monedas de platas. Pero golpeándole, el prota le explica que solamente le está cobrando el interés del 10% mensualmente, por lo que acercándose a ellos les pregunta que si acaso estos pueden pagarle, cuya cosa uno de los tipos termina aceptando. El protagonista le preguntaba que por qué este no se lo había dicho antes, o sea que le pagaría, pero el chico bastante temeroso le preguntaba que si acaso ya se podían ir. Estos parecían estar aproximándose a irse, pero el protagonista de la espalda de los mismos terminó deteniéndolos, diciéndole que no quiere nada de ellos, que solamente quería que estos escribiesen una carta.
Y debido a que estos no tenían bolígrafo y papel para escribir, el protagonista terminó lanzándose hacia ellos, mostrándonos que el protagonista les había quitado la ropa y los había hecho firmar con su sangre para hacer los recibos de pago para que estos no se le escapen. Y marchándose, el protagonista les grita que recuerden pagarle al día siguiente. Y subiendo por la secta termina diciendo que si acaso realmente se convertiría en un verdadero artista marcial. La gente se sorprendía al ver al protagonista en la prueba, preguntándose que si acaso este no se daría por vencido en la evaluación, pero terminó siendo recibido por su maestro y el protagonista le decía que no importaba lo que otros decían, al igual que como su maestro se lo decía que siempre daría lo mejor por ellos. Los otros estudiantes se encontraban bastante felices debido a que parecía haber llegado una chica llamada Wu Qi-ye, diciendo que esta era de la élite en la institución interna, la jefa de las 4 bellezas de la academia Wu Qi-ye, cuya cosa hacía que todos se prepararan para dar su mejor show. Y las chicas también terminaron alegrándose debido a que terminó llegando el señor Shou Han, el número 5 de las cartas de dragón oculto de la academia Lord Shou Han. El protagonista se preguntaba que por qué estos necesitaban ser tan exagerados, por lo que voltea a ver y logra ver al tal Shou Han al igual que la chica llamada Wu Qi-ye. El chico le preguntaba a la chica que por qué había ido allí, que si acaso estaba allí para mirar a ese tonto. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Cuya cosa la chica bastante desinteresada le dice que donde esta vaya no es su problema. Y el chico le decía que esa gente no tenía modales al igual que voluntad de defenderla, pero la gente se encontraba peleándose por conocer al chico Shou Han. La gente terminó empujando al protagonista, provocando que este terminase pisando a alguien, cuya cosa aterró a todos los estudiantes porque la persona que el protagonista había pisado se trataba del tal Shou Han. El protagonista rápidamente terminó pidiéndole disculpas, cuya cosa asombraba a la gente diciendo que el tonto estaba condenado. Disculpas que el chico parecía querer aceptar, sin embargo termina mirándolo diciéndole que este debe hacer las paces con su vida. El chico estaba a punto de eliminar al protagonista, pero su mano terminó siendo atrapada por el maestro del protagonista, quien le decía que solamente era un poco de polvo, que si acaso este necesitaba eliminarlo por eso. Esto terminó molestando bastante al tal Shou Han, pero el maestro del protagonista le decía al mismo que este debía seguir adelante y tomar su evaluación. Ya había pasado el tiempo y el maestro de la clase 3, Qin Shen, termina gritando que la evaluación había comenzado. Este comienza a explicar que había 2 maneras de realizar dicha evaluación. Una es golpearle el tambor de trueno con todas las fuerzas, diciendo que si logra producir 7 rugidos de trueno significaría que este tiene el dominio físico capaz de cultivarlo para ser un luchador fuerte y automáticamente aprobaría. Y el segundo es tocar la piedra del arma marcial, diciendo que esta puede detectar el potencial del arma marcial de la persona. Y mientras el protagonista escuchaba, terminan diciéndole de la espalda al clase 3 que se había terminado. Se trataba el profesor de la clase 4, el cual le dice al profesor de la clase 3 que si su clase tiene armas marciales potenciales solamente tomaría unos minutos. El maestro de la clase del protagonista le preguntaba que por qué había llevado la clase 4 a ese lugar, y este termina respondiendo que la clase 4 ya había pasado la prueba. Se trata del maestro llamado Yu Liang, el cual dice que solamente iban a ver un vistazo de la situación de la clase 3 y un vistazo también al alumno que pensó en el maestro Qin Shen, o sea, el protagonista. La gente sabía que estaban ahí obviamente para reírse de la clase 3, mientras los otros estudiantes decían que el protagonista está arrastrando a su clase hacia abajo. El maestro de la clase 3 le decía al protagonista que no debe preocuparse por la clase 4 y solamente debe continuar con la evaluación, diciéndole al protagonista que sabe que su abuelo busca muchas medicinas del alma para ayudarlo, pero si este puede o no conseguir 7 truenos depende de él, diciéndole que debe dar lo mejor de sí. El protagonista decía que la memoria de ese cuerpo le había dicho que los artistas marciales se clasifican entre luchadores de fuerza que entrenan su cuerpo o cultivadores de almas marciales que cultivan su ki. Sin embargo, para crecer infinitamente necesita cultivar el ki. El protagonista terminó alejándose del tambor, cuya cosa provocó que la gente preguntase que si este estaba demasiado asustado como para intentarlo. Sin embargo, el protagonista terminó acercándose a la piedra, cuya cosa preocupó a toda su clase. Pero el protagonista le decía a su maestro que quería probar con dicha piedra.
cosa a la cual su maestro le decía que este puede hacer lo que quisiera. La gente decía que el protagonista era un tonto, preguntando que si acaso este no sabía que si no posee ningún potencial para un alma marcial antes de los 15 años no tendría nunca uno, gritando que parecía ser que el protagonista era un tonto, diciendo que realmente no tiene una mentalidad más que una ingenua. Este le pedía perdón a su abuelo en su mente, diciendo que este sabía que no tenía ningún potencial de arma marcial, por lo que su abuelo deseaba que este se convirtiese en una fuerza, y tocando la piedra decía que para poder tener un lugar en ese mundo, este no solamente estaba dispuesto a parar en la fuerza debido a que quería cultivar infinitamente. Luego de que el protagonista terminó tocando la piedra, todo comenzó a retumbar. La gente, al percatarse del estruendo del protagonista, se preguntaban que si este tenía potencial marcial, mientras el maestro de la clase 3 decía que cada línea de sangre que se ilumina determina su clase y los mejores resultados alcanzados son hasta 10 líneas. Y mirando al protagonista decía que no sabía qué tan grande sería el potencial para el protagonista. El protagonista logró percatarse de que su marca estaba reaccionando. Parecía ser que dicha marca terminó liberando sangre que terminaría por posarse sobre la piedra. El protagonista se preguntaba que por qué no podía controlar su poder, pero parecía ser que la piedra terminó explotando. Luego de explotar la piedra terminó enviando un rayo hacia el cielo, rayo que hizo retumbar truenos por toda la ciudad. En la ciudad la gente se encontraba asustada preguntándose qué estaba sucediendo, que debían salir inmediatamente de la misma. Pero por otra parte, en un castillo un tipo pareciendo un caballero decía que sentía una fuerte presión. Se trataba del comandante de tropa Hou Minji, el cual se preguntaba que si acaso eso provenía de la escuela. Sin embargo, este termina ordenando que protegiesen rápidamente al emperador. En la escuela los estudiantes sentían una fuerte presión, sintiendo que sus cuerpos estaban a punto de romperse. Al igual que anteriormente el chico que intentó eliminar al protagonista, la única que parecía estar bien era la waifu. Esta se preguntaba que qué estaba sucediendo. Sin embargo, el profesor de la clase 3 se encontraba preocupado por el protagonista, el cual se preguntaba que si realmente fue el protagonista el que causó esa increíble presión, y mirándolo en su pose badass decía que aparentemente esa presión había provenido de Qin Xuan, nuestro protagonista, cuya cosa la chica también terminó notando, preguntándose que quién realmente era el prota. La misma terminó activando una técnica llamada Qin Yang para ver al protagonista, y al mirarlo fijamente se preguntaba que quién realmente era, pero el protagonista terminó respondiéndole por su mente, diciéndole que cómo era posible que ésta estuviese viendo su alma, cuya cosa sorprendió bastante a la chica, la cual terminó herida luego de intentar ver el alma del protagonista. Esta pensaba que cuando intentó ver al protagonista parecía ser que este ocultaba un terrible poder dentro de su cuerpo, diciendo que solamente unos pocos expertos en artes marciales poseen tanta fuerza. Sin embargo, esta se dio cuenta que cuando miró al protagonista parecía ser que el protagonista también tenía dos almas en su cuerpo. La gente terminó parándose preguntándose que qué había pasado, y el profesor de la clase 4 decía que era imposible poder ejercer tanta presión. El chico arrogante terminó preocupándose por la chica, diciéndole que él estaba allí, que no debía preocuparse, pero la chica al terminar rechazándolo, diciéndole que primero debe cuidarse a sí mismo. La gente logró darse cuenta de que su cultivo se había debilitado, preguntándole al maestro que qué había sucedido, pero el maestro le responde que era la presión que surge de los artistas marciales, pero era demasiado fuerte como para causar una presión extraordinaria. La gente se preguntaba que quién había liberado tanta energía, diciendo que era terrible que solamente liberando energía aquí pudiese suprimir a todos, pero el profesor de la clase 4 les gritaba que no debían asustarse, diciendo que seguramente se trataba de Shuo Han, el tipo arrogante que parecía estar molesto y debe haber sido causado por él. Sin embargo, el profesor de la clase 3 sabía que no se trataba de él, diciendo que esa fuerza era demasiado diferente a la de Shuo Han, diciendo que si dice que esto es del protagonista parece que nadie lo creería. Este termina gritando que todos debían calmarse debido a que ese asunto sería investigado por la escuela y el reino, y termina señalando al protagonista diciendo que este había logrado encender la luz Hu-Un en la piedra marcial justo antes de que ocurriese esa presión energética, por lo que terminó aprobando el examen del protagonista, mientras el prota pensaba que parecía ser que este atraía demasiada atención, y el maestro él mismo pensaba que nunca había pensado que había un genio tan talentoso ese año, cuya cosa como Elder lo hacía demasiado
demasiado feliz. Antes de que esa escena terminase, alguien terminó gritando que todos debían esperar. Se trataba del profesor de la clase 4 diciéndole al profesor de la clase 3 que esperase un momento, y termina diciendo que la piedra del alma se había destruido inesperadamente, por lo que el protagonista debería hacer una nueva prueba. La gente parecía querer también que el prota hiciese la prueba nuevamente, pero el profe de la clase 3 termina preguntándole que cuándo necesitan interferir en los problemas de su clase 3, pero este termina diciendo que si este no realiza una nueva prueba informaría a su evaluación como fraude a la academia, pero Shohan termina preguntándole que si con las reglas el protagonista puede desafiar a cualquiera y si el desafío es exitoso para él se le consideraría calificado, cuya cosa preocupaba bastante al profesor del protagonista, el cual se preguntaba que qué estaba haciendo este tal Shohan. Este terminó diciéndole a un gordito que si reprueba y se enfrenta en contra del protagonista en situaciones iguales, este obtendría grandes beneficios por su parte, cuya cosa hace que la gente esté bastante feliz y este acepta a su joven maestro Shohan diciendo que este estaba entre los 10 primeros de la clase. Este terminó reprobando la clase a propósito para enfrentarse en contra del prota, por lo que rápidamente le dijo al profesor que quería enfrentar al protagonista, pensando que con el joven maestro de su lado puede condensar su alma marcial y luego entrar en la secta interna. Este se posó frente al protagonista diciéndole que lo desafía, cuya cosa el protagonista le respondía que estos no tienen una relación hostil, además son compañeros de clase, que si acaso este prefiere preocuparse por el maestro King, pero este le dice que solamente tiene que culparse a sí mismo por ofender al joven maestro, diciendo que no tiene que preocuparse y haría todo lo posible para mostrar misericordia. El protagonista parecía ser que ya había aceptado toda la situación, mientras pensaba que realmente era cierto que las personas benevolentes se aprovechan, diciendo que este solía ser tolerante, pero eso hizo cruzar la línea de conducirse y hacer cosas, por lo que le responde al gordito que siempre lo llama tonto, pero no podría haberse molestado en tratarlo previamente, pero hoy había hecho algo para tocar su línea de fondo y teme que le enseñaría cómo comportarse. El gordito termina diciendo que parecía ser que no tenía que mostrar misericordia al protagonista, por lo que rápidamente se lanza hacia el protagonista con la técnica del puño colapsando, pero el protagonista rápidamente terminó posándose frente a él, cuya cosa sorprendió bastante al gordito, preguntándose qué estaba sucediendo. El protagonista no dudó en desatar la técnica del rugiente golpe de tigre, provocando una gran explosión al gordito, quien intentó contrarrestar el golpe del protagonista con otro puño, sin embargo terminó siendo enviado lejos, a lo que luego de caer parecía ser que el gordito ya no podía continuar con dicha pelea, pero el protagonista pensaba que parecía ser que el gordito era bastante débil debido a que había ganado así como así. La gente se encontraba demasiado sorprendida debido a que el aparente tonto realmente había ganado, por lo que el maestro se encontraba feliz preguntando que si acaso el prota ya había alcanzado el nivel 10 de Kyu. Este termina diciéndole al profesor de la clase 4 que si acaso este había visto claramente lo que había sucedido, pero el prota termina recalcando que si aún no estaba claro todos pueden ir a intercambiar algunos consejos con él, o sea pelear con él, pero el profesor molesto decía que para salvar la cara de Kinshen lo dejaría libre ese día. Y terminan marchándose donde estaba el protagonista, mientras la chica pensaba que el protagonista era un discípulo menor de la secta exterior, pero tiene ese tipo de fuerza. El protagonista termina gritándole a Shohan, diciéndole que si se atreve a dañar a la familia Shuo, claramente no tiene respeto hacia él y a ninguna de las familias Shuo. Parecía ser que se lanzaba a atacar al protagonista, quien parecía encontrarse preparado para recibir su golpe. Sin embargo, en medio terminó metiéndose el profesor del protagonista, quien terminó enviando a volar al chico de la familia Shuo. Este le pregunta al profesor que si se atrevía a levantar la mano contra él, pero el profesor le decía que si este representa a su familia, este representa a la academia, que si acaso su familia estaba preparado para comenzar una guerra en contra de la academia, por lo que el chico sabía que no podía enfrentarse en contra de la academia Tianzong debido a que es una de las mejores academias del norte y la familia Shuo no puede competir con ella. Este parecía haberse rendido en contra de la academia, sin embargo le grita al prota que lo dejaría vivir un año más para ver quién se atreve a tener las agallas de protegerlo, cuya cosa el prota responde diciéndole que este ya había dicho que lo dejaría vivir un año más, por lo que el prota termina retándolo a un duelo después de un año, ya sea que estos pierdan la vida o no, nadie puede interferir en ese trato. El chico se encontraba feliz diciéndole al prota que parecía ser que este quería morir fácilmente, por lo que los dos terminan por sellar el trato, pero termina llegando la chica llamando la atención del protagonista. Esta se acercaba al prota diciéndole que obviamente recordaría su nombre, y acercándose íntimamente al protagonista le dice que lo estaría esperando en la secta interna, por lo que sin más la chica terminó dejando al protagonista varado.
Esto terminó molestando bastante al chico, el cual decía que después de que termine con el profesor trataría con el protagonista. Siguiendo a la chica, este le gritaba al prota que si se atrevía a entrar en la secta interna lo eliminaría inmediatamente. Pero tomándolo por el hombro, el profesor le dice que este había hecho un buen trabajo, diciéndole que parecía ser que no solamente se había recuperado mentalmente, sino que también su cultivo y artes marciales habían mejorado demasiado. Por lo que entregando un libro de artes marciales le dice que no tendría que tener miedo de que alguien le cause problemas si aumenta su fuerza de esa forma, y le entrega la técnica de cultivo. Cuya cosa el protagonista termina agradeciéndole al maestro, haciéndole una referencia al mismo. Este finalmente se dirigía hacia la ciudad bastante feliz, gritando que finalmente había pasado la prueba, por lo que Jan, la casa Jan, sabía que ese era su humilde hogar. Abriendo las puertas, este solamente esperaba encontrarse con su abuelo, pero parecía ser que su abuelo se encontraba hablando con unas personas. Este logró percatarse de una chica llamada Sujin en su casa, preguntándose que por qué una de las 4 bellezas legendarias de la Academia Sujin estaba en su casa. Pero la chica terminó acercándose a él preguntándole que cómo este se atreve a volver, pero el protagonista decía que parecía ser que cuando su alma todavía estaba incompleta accidentalmente estaba metido en problemas, a lo que el prota le pregunta que si podría ser más abierta y dejar de mencionar cosas del pasado. La chica decía que el protagonista era un abusador, gritándole a punto de golpearlo, pero el ataque de la misma terminó siendo detenido con la palma del protagonista, por lo que accidentalmente terminó enviando a la chica a volar. El abuelo se encontraba sorprendido y el padre de la chica le decía que esa habilidad de artes marciales del protagonista, que si acaso se trata del cultivo del arma marcial, se trata del general Suche, el padre de la chica. Pero el prota le decía que no era momento para hablar de eso, y todo era porque la chica se encontraba activando una técnica llamada flechas que caen, por lo que el prota se sorprende viendo la técnica que si acaso es el cultivo del arma marcial. El protagonista rápidamente terminó acercándose a la chica, sin embargo rápidamente fue detenido por su abuelo, y su padre quien termina tomando a la chica. Esta se excusaba diciendo que el protagonista la había lastimado. ¡Esta perra está loca! Pero el padre se encontraba gritándole que era hora de parar sus tonterías. Este le decía que el protagonista no solamente se había recuperado, sino que su fuerza también había aumentado considerablemente y si no fuese por su misericordia, esta ya estaría volando a través de la pared. Cuya cosa sorprende bastante a la chica, quien se encontraba molesta preguntándose que cómo no podría ganarle al prota. Pero el padre de la chica termina felicitando al protagonista por recuperarse, así como por alcanzar el rango 10 de Ki-Gu. Este le dice que la distancia en el refinamiento de Ki, la cohesión de su alma marcial, está solamente un paso. Cuya cosa hizo preguntarse al protagonista que como este sabía que tenía un alma incompleta, pero el viejo termina agradeciéndole al general. El protagonista logró percatarse de que este era un general, diciéndose a sí mismo que entonces Sujin debería ser la princesa del condado. Este termina diciéndole, Elder es demasiado humilde, diciendo que ya fue su decisión en ese momento y su acuerdo sigue siendo el mismo, ya que el protagonista pudo recuperarse. El viejo se encontraba diciendo que todo eso había sido una sorpresa, por lo que el general tenía en mente llevar al cabo sus planes con el viejo. Pero la chica se oponía debido a que decía que nunca se casaría con el protagonista. El protagonista quedó demasiado sorprendido con esto, preguntándole al general que si acaso este había ido a su casa a proponer matrimonio. Pero el viejo termina explicándole al protagonista que le debía un gran favor a su abuelo y le había prometido cosas a cambio, diciéndole que le proporcionaría una sopa de hierbas de espíritu recetada para su cuerpo todos los meses, y la otra petición es el ingreso a la academia de Tiancong, y la tercera cosa es el compromiso de matrimonio con su chica. El protagonista quedó bastante sorprendido, diciéndose que ya no era sorpresa que este pudiese asistir a dicha academia, además de tener un baño de hierbas tan grande todos los días, por lo que el viejo le dice al protagonista que será el día para cumplir la tercera promesa. El protagonista pensaba que cuán satisfecho debe ser el general para aceptar una condición tan dura, pero a juzgar por el lenguaje corporal del abuelo no es una persona común. El padre de la chica, al ver que el protagonista se había recuperado, quería romper el matrimonio, pero el viejo termina diciendo que todo eso depende del protagonista. Todo esto parecía molestar bastante a la chica al igual que su padre, pero el prota había quedado sin palabras. Pero tocando el hombro del protagonista, el general quería convencer al protagonista de que tome su propia decisión, cuya cosa hace entender que el general no quería casar a su hija con él mismo, por lo que el protagonista termina aceptando romper el matrimonio, cuya cosa termina siendo bastante feliz al general, diciendo que ya no le debe nada a su abuelo. Pero el viejo termina deteniendo dicha conversación, diciendo que como se había anulado el compromiso, cuya cosa sorprende bastante al general, diciendo que si acaso el viejo quería arrepentirse. El viejo termina pidiendo un alma inferior, Dan, como compensación, cuya cosa el general termina aceptando.
diciendo que se retiraría y el arma inferior Dan sería enviada inmediatamente. El viejo termina diciéndole al prota que sabe que tiene dudas pero entendería las cosas a medida de que pase el tiempo. Pero el viejo decía que el general pronto se lamentaría de su decisión de romper el compromiso, por lo que el prota se preguntaba que si acaso podría ser que su familia Jan realmente sea famosa. Sin embargo, continuando con lo acontecido, el abuelo, el protagonista, le decía que aunque esa sea una pequeña muchacha bastante hermosa, todavía está bastante lejos de ser digna del protagonista, diciendo que su verdadera novia sería 1000 veces mejor que ella, cuya cosa sorprende al protagonista preguntándose que si acaso tiene otra prometida. Y su abuelo voltea a verlo bastante desvergonzadamente. El abuelo le decía que eso solamente eran asuntos triviales que no se mencionaron antes, pero ahora lo más importante para el protagonista es mejorar su fuerza, al igual que el golpe de palma perfectamente ejecutado, que fue bastante creativo por su parte. El protagonista se preguntaba que cómo podría ser su prometida solamente un asunto trivial. El protagonista le decía a su abuelo que si acaso este no debería explicar más las cosas como la historia de su familia, pero este le dice al protagonista que ambos padres eran bastante poderosos y desafortunadamente fueron eliminados por algunos sinvergüenzas, el cual terminó haciendo también que su alma fuese separada, pero ahora que su alma ya se había recuperado, su abuelo por fin podía estar bastante aliviado de las preocupaciones en su mente, diciendo que esa era la situación actual y este necesita entrenar su alma marcial para mejorar su rango, y luego le explicaría más al prota. El protagonista le pregunta a su abuelo la verdadera definición sobre el alma marcial, cuya cosa su abuelo le dice que si había visto a la chica de antes, la hija del general, diciéndole que el arma marcial es la condensación de la esencia, la energía, el alma y el espíritu, en otras palabras es la manifestación del cultivo de las artes marciales, y después de condensar el alma marcial aparecen tatuajes de alma marcial en la espalda. El protagonista se quita la ropa mostrándole su tatuaje a su abuelo, diciendo que si acaso eso es un tatuaje de alma marcial, cuya cosa sorprende bastante a su abuelo, el cual dice que eso era imposible. Este le preguntaba que cómo podía hacer eso, a lo que el prota le pregunta a su abuelo que si acaso este estaba bien. Su abuelo, sentado bastante preocupado, le dice al protagonista que no podía decirle nada en ese entonces, cuya cosa el protagonista le pregunta el por qué, y este le dice que por el momento su fuerza aún no es suficiente y le preocupa que encuentre algunos percances, diciendo que cuando sea lo suficientemente fuerte, la verdad saldría a la luz. El prota se vio bastante sorprendido, pensando que ahora su alma había sido restaurada, era mejor seguir las instrucciones de su abuelo hasta que descubra las reglas y regulaciones de ese mundo. El abuelo sentado le decía que se debía concentrarse en su cultivo y lograr un gran avance, pero rápidamente a la puerta terminan llamando al abuelo del protagonista. Se trataba de un repartidor, al cual le pregunta al protagonista que si este es Jan Qinshuang, diciendo que el general le había enviado la píldora Dan, diciendo que aparte de eso hay 10.000 monedas de oro allí. El protagonista terminó tomando el pedido, diciendo que parece ser que este general era un hombre de palabra, y el abuelo le decía al protagonista que la calidad de esa píldora Dan es bastante alta. Sin embargo, el protagonista no debería utilizarla por ese momento. El protagonista le pregunta a su abuelo que cuándo podría tomarla, y este le dice que algún tiempo después. Este le dice al protagonista que el tatuaje en sus hombros fue realizado por un hombre con bastante fuerza y bastante poderoso, comentándole al prota que el tatuaje del alma marcial se llama Un rival bajo los cielos y actualmente es el 10º tatuaje de alma marcial más poderoso en todo el reino. Este le decía al protagonista que basándose en un cultivo y si en su fuerza actual, si este no tiene el suficiente cuidado y lo activa accidentalmente, puede convertirse en una pila de ceniza y desaparecer. Con esta información el protagonista quedó bastante sorprendido, diciendo que no era de extrañar que su cuerpo corporal estaba siendo tragado continuamente en el otro mundo, diciendo que a los 30 ya se veía como un anciano. Este se preguntaba que cómo que por la fuerza, diciendo que quién era la persona que se los había dado y por qué lo habían hecho, a lo que el abuelo le comenta que en toda la historia este había adivinado un par de personas, pero todavía no confirmaba quién había dado ese tatuaje a su familia, por lo que le dice el protagonista que mejor que este vaya a practicar la técnica primero. Este esperaba que el protagonista lograse bastante tipo cultivación, diciendo que luego de que este vaporizara ese tatuaje y condensase su alma no sería tan peligroso como actualmente. Órdenes que el protagonista termina tomando. Este le dice al protagonista que era bastante tarde y debía ir a descansar, por lo que el prota termina marchándose, diciéndole a su abuelo que este también debería descansar. El protagonista pensaba que resultaba ser su cuerpo anterior fue tragado por un rival bajo los cielos, o sea el tatuaje, porque era insuficiente su fuerza, diciendo que mirando la reacción de su abuelo parece que este había entrado en contacto con un hombre sin igual. Sin embargo, se preguntaba que cuando había entrado en contacto con este hombre tan poderoso que le había dado ese tatuaje a la fuerza, diciendo a sí
mismo que debía encontrar la verdad lo antes posible para descubrir todo detrás del telón. El protagonista termina escuchando un ruido, preguntándose qué era eso. Este terminó corriendo a la habitación de su abuelo preguntando por el mismo que dónde estaba, pero rápidamente se percata de una carta, una técnica de artes marciales y un jade diciéndole al abuelo en la carta que este tenía que cuidar algo y se había ido, así que el prota no debía preocuparse. Este le dice al protagonista que su marca había sido sellada en secreto por él temporalmente, pero es demasiado espantoso y este debe utilizar su propia fuerza para mantenerlo bajo control y equilibrio, diciéndole al prota por último y no menos importante que si este no regresa en 3 meses solamente puede confiar en él a partir de ese momento, diciéndole que esa pieza de jade blanco es el tesoro más preciado que su padre le había dejado atrás y debe mantenerlo en secreto hasta que alcance el rango de Tian. Este le dice que se había dado cuenta de que el protagonista era competente en el uso de su técnica de palmas, sin embargo le dice que su poder no es suficiente, así que había dejado atrás un libro de habilidades marciales de Huang Shai, la llamada 6 palmas Yan para el protagonista, por lo que espera que el protagonista pueda comprender su significado. Al igual que la familia Yan ha sido poderosa durante muchas generaciones, el monarca pasa por alto la tierra bajo los cielos situado en la cumbre morcial. Este le dice al protagonista que antes este estaba separado de su alma por ese astuto canalla que lo separó, diciendo que esa persona también fue la que incriminó a los padres del protagonista, y aunque este ya se ha recuperado todavía le tomaría algún tiempo acostumbrarse a su cuerpo, y que con el fin de preservar el linaje de su familia Yan el protagonista debe prevalecer en ese mundo. Los expertos son como nubes flotantes, tigres agazapados y dragones ocultos, y aunque el protagonista es talentoso es importante recordar que siempre hay alguien muchísimo más fuerte que él fuera, y durante los días que este no esté en casa le dice el protagonista que debe recordar no ir a buscarlo. Finalmente pasó la noche y el protagonista ya había terminado de leer todo el libro de artes marciales que su abuelo le había dejado, por lo que sin más el protagonista tenía en mente probar sus nuevas habilidades obtenidas del libro de las 6 palmas Yan. Este termina dándose cuenta de que tenía un fuerte dolor debido al tatuaje, por lo que se dice a sí mismo que debía agarrar cada centímetro de la fuerza de su propio cuerpo. Parecía ser que el protagonista se encontraba en aprietos, exhalando e inhalando aire debido a que la técnica que estaba intentando utilizar era demasiado fuerte, percatándose de que si este sigue adelante con dicha técnica seguro habría una explosión dentro de sí. Este terminó liberando dicha energía debido a que era demasiado poderosa hacia la puerta, energía que terminó causando un fuerte estruendo y una fuerte explosión fuera de su casa. Luego de liberar dicha energía se decía a sí mismo que incluso una técnica de palma incompleta puede dañar sus meridianos, por lo que este debe apurarse y avanzar en su cultivo. Ya se le había hecho bastante tarde y era hora de regresar a la escuela, pero se percata de que su casa estaba literalmente destruida por su culpa. Tiempo más tarde el protagonista se dirigía ya llegando a la escuela o a la entrada de la secta, sin embargo termina siendo interrumpido por unas personas los cuales lo habían rodeado. Se trataba del chico junto a su familia, el chico el que el protagonista había golpeado anteriormente. Se trataba del abuelo del chico, el cual le decía al protagonista que este se había atrevido a dañar a su nieto Shou, diciendo que le rompería las extremidades y lo obligaría a disculparse. Un anciano de la familia Shou estuvo a punto de golpear al protagonista, sin embargo fue detenido por los ancianos quienes le decían que estaban en la puerta de la academia Tiancong y si alguien fuese eliminado allí no sería bueno para su familia debido a que estarían en graves problemas. Al lugar terminó llegando alguien bastante dominante gritando que de estos debían detenerse y rápidamente ordena a toda la gente de la secta que rodeen a los forasteros. Se trataba del líder del equipo de la aplicación de la ley de la academia, específicamente de Shen Ting, el líder del equipo de la aplicación de la ley, diciendo que resultadamente solamente fue alguien que fue golpeado y solamente busca el apoyo de la cabeza de su familia para respaldar su reputación perdida por culpa del protagonista. O sea que el chico fue solamente a vengarse con la ayuda de sus antepasados. El anciano de la familia Shou termina haciéndose loco diciendo que estos solamente estaban allí para que su familia no perdiese la cara y termina presentándose con Shen Ting diciendo que es el guardia imperial del 7º batallón y el subdirector del 6º escuadrón. Los otros dos terminaron presentándose como el subdirector del 3º escuadrón y el subdirector del 3º escuadrón del 4º batallón. Estos decían que el abuelo del protagonista solamente era un simple recolector de basura para la academia, pero sin embargo los chicos de la grupo de aplicación de la ley se encontraban diciendo que esta gente solamente estaba presumiendo de su dinero y su posición para decirles a quién deben ayudar y a quién no. El líder del grupo de la aplicación de la ley termina diciendo que es su deber garantizar la seguridad de los estudiantes en el campus, diciendo que estos son unos desvergonzados debido a que como oficiales de la Guardia Imperial no defienden al país sino que están allí causando
causando disturbios en la academia. Este termina diciendo que informaría ese asunto al líder de Hong Min-ji, diciendo que él puede explicarle a la academia, cuya cosa termina aterrando a los ancianos debido a que se meterían en graves problemas solamente por intentar defender a sus nietos. El protagonista sabía que estos estaban asustados debido a que la academia Tiancong realmente es poderosa, a lo que terminan explicándole a Shentin que estaban allí por el protagonista y no para causar problemas, sino que este había ido a asustar a su nieto, cuya cosa el líder del grupo de aplicación de ley le pregunta al protagonista que si era verdad y este dice que por supuesto que no. El protagonista se respalda de la gente diciendo que todo el mundo había escuchado que esa gente estaba allí para eliminarlo, cuya cosa la gente termina afirmando lo que el protagonista dice. El anciano de la familia Zhou termina diciendo que admite que estaba equivocado y no deberían haber dicho tonterías solamente para asustarlo, por lo que sin más terminan bajando la cabeza pidiéndole disculpas al protagonista. El protagonista sabía que ya había ganado la discusión con una sonrisa bastante pícara. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Y termina expresando que hace un momento se había asustado, pero solamente es bastante frívolo. El viejo sabía que el protagonista maloliento y según él dice que le daría una pulgada y él tomaría una milla, o sea que el protagonista se estaba aprovechando de la situación y este le devolvería esa humillación 100 veces más. El viejo termina diciendo que deben tomar 1000 de plata y entregárselos al protagonista por haberlo asustado, pero el protagonista dice que si acaso lo están tratando como si fuese un mendigo y quería que lo recompensase con 1.000.000 de platas, o sea literalmente para cada familia, y la cantidad total serían 3.980.000 monedas en total por recompensarle al protagonista por cada familia ir a asustarlo. El chico se encontraba molesto diciéndole al protagonista que de dónde habían venido esos 980.000, diciéndole al protagonista que solamente se estaba aprovechando de la desgracia de los demás y eso claramente era una extorsión. El protagonista termina aceptando 1,5 millones de monedas, sin embargo les dice que este quiere algo tal cual como la píldora Cuity Dan, por lo que el viejo termina dándole 9.000 pastillas de Cuity Dan, incluida la calabaza de la botella, la cual vale casi 1 millón de monedas de plata. El protagonista termina tomándolo bastante agradecido y otro viejo termina diciendo que también tiene unas pastillas Cuity Dan con él. El protagonista termina rechazando diciendo que esas pastillas que le habían dado eran bastante suficientes y un consumo excesivo puede causar resistencia, por lo que los viejos sabían que el protagonista realmente les había ganado en esa situación con la discusión y el grupo de la aplicación de ley, pero el viejo tenía en mente no dejarlo así, diciéndose a sí mismo que tenía que darse prisa cuanto antes y tomar la iniciativa debido a que más posibilidades tiene de que el protagonista cierre la boca. Este termina sacando un anillo de almacenamiento diciendo que estaba valorado en 1.200.000 monedas de plata, cuya cosa el protagonista toma diciendo que era bastante aceptable, pero los viejos sabían que el protagonista finalmente cerraría la boca y no diría nada, o sea que no los metería en problemas. Otro de ellos termina sacando una piedra espiritual, cuya cosa sorprendía a la gente debido a que parecía ser dicha piedra era bastante valiosa. Estos gritan que esa piedra espiritual es un tesoro invaluable que puede multiplicar el poder de un espíritu de batalla, por lo que el protagonista se encontraba preguntándose que si acaso su tatuaje de alma marcial estaba relacionado con esa piedra espiritual muerta. Otro de los ancianos le decía que eran disparate debido a que una piedra espiritual muerta no puede ser refinada y es inútil para el cultivo, pero este comenta que esa piedra espiritual muerta es de alto rango, diciendo que incluso si lo trata como una gema preciosa aún no lo haría. El protagonista termina aceptando la piedra espiritual a pesar de todo lo que la gente dice debido a que para él era bastante valiosa debido a que parecía estar relacionada con su tatuaje, cuya cosa la gente se encontraba mirando bastante sorprendida debido a que el protagonista realmente estaba tomando una piedra que parecía no valer nada para muchos y a la vez valía bastante para otros, y sin más terminaron culminando la deuda con el protagonista, el cual dice que eran bienvenidos a volver a verlos en la academia en cualquier momento. El protagonista termina agradeciéndole a Shentin diciendo que recordaría lo que este había hecho por él ese día, cosa que este le responde que no había necesidad de agradecer
protegerle, solamente está cumpliendo con sus deberes. Y el protagonista le dice que si este llega a tener algún problema también puede ir a buscarlo. La gente ya veía que este Shen Ting era bastante importante debido a que la casa imperial, la familia Shen, es la primera línea de descendientes reales en las 4 casas principales. Y mirando al protagonista, Shen Ting decía que el protagonista era bastante interesante. El protagonista se encontraba subiendo por una escalera, se encontraba entrando al pabellón Tome, donde un viejo se encontraba preguntándole al protagonista que quién andaba por ahí. El protagonista le dice a este viejo su nombre diciendo que le gustaría entrar al pabellón, cosa que el viejo le responde que este pase su tarjeta de estudiante por ese lugar y podría ingresar. Se trataba de Qi, el séptimo Elder. El protagonista lograba sentir el poder en ese pabellón, diciendo que es como el abuelo le había dicho, los fuertes son abundantes en ese mundo. Luego de presentar la tarjeta de estudiante terminó apareciendo toda la información del protagonista y rápidamente terminaron designándole a algunos puntos con diferentes profesores. Este terminó entrando a la librería diciendo que realmente ese pabellón Tome era bastante grande. Este se preguntaba que dónde debería comenzar a buscar. Cuando el protagonista se encontraba a punto de tomar un libro, alguien termina diciéndole que si fuese él cambiaría las 100 maneras de refinar el cuerpo por la energía evolutiva. Se trataba de la chica anteriormente, cuya cosa sorprende al protagonista. Este le pregunta que si había algo malo con la técnica de 100 maneras de refinar el cuerpo, cuya cosa este le responde que no había nada malo en ello, pero se trataba de técnicas de ejercicio físico, diciendo que ese tipo de técnicas solamente se usaban en tiempos de guerras para compensar la falta de energía. En técnica de cultivo de energía ahora era completamente diferente en la era moderna del cultivo, pero por el contrario el libro de energía evolutiva es la mejor opción para romper el reino marcial espiritual. El protagonista se sorprendía preguntándose que si acaso no era mejor construir su fuerza física además de su energía, a lo que la chica le dice que le sugiere que este no se ponga demasiado codicioso, ya que es bastante difícil para una persona normal entrenar un camino. Tratar de entrenar por ambos sería suicida, diciéndole que sin mencionar ese libro este puede ayudarlo a llegar al rango amarillo, y que si este quiere un cuerpo fuerte, ¿por qué no toma algunas pastillas para templar el cuerpo, que con su talento debería tratar de manifestar el espíritu marcial y entrar en el reino marcial de los espíritus en poco tiempo? Cuya cosa el protagonista le dice que parece ser que le importa mucho lo que el protagonista hace, preguntándole que si acaso este le gusta. La chica, bastante sonrojada, le dice al protagonista que es un narcisista, por lo que sin más se voltea y se marcha, dejando al protagonista solo en la biblioteca. De lejos alguien termina gritándole al protagonista que si este quiere fortalecer su cuerpo puede tomar su prueba, el cual se llama Qin Yang Gujin, por lo que le lanza una hoja vieja al protagonista que si acaso no le daba vergüenza mostrar una letra tan fea, pero intentando leerlo se preguntaba que si acaso este tenía algún poder oculto, e intentando leerla decía que incluso con su nivel de vista todavía no puede leer ese arañazo de pollo. Parece ser que ese Qin Yang Gujin no es un libro ordinario. El protagonista se preguntaba que quién era esa chica, a la cual lo había ayudado anteriormente ya en 2 casos, que si acaso esta tendrá algunos otros motivos para ayudarlo, y sin más termina marchándose de la biblioteca mientras todos lo miraban mal. Mientras el protagonista bajaba las escaleras del pabellón Tome, era rodeado por varias gente, los cuales le decían que este debía detenerse inmediatamente. El protagonista le decía que por qué debía detenerse. El prota les preguntaba que si acaso estos querían robarle, sin embargo estos le dicen que no hiciese demasiadas preguntas, que se diese prisa y entregase lo que sea que la chica le haya dado. Los tipos le decían al protagonista que es una persona con un mínimo de conocimiento y que si acaso cree que Qi Yue merece estar con alguien como él. El protagonista sabía que estos habían malentendido la situación pensando que la chica estaba enamorada del protagonista, por lo que uno de ellos termina gritándole que este debe ponerse de rodillas, pero el protagonista le preguntaba que por qué estos no hacían que este se pusiese de rodillas, a lo que acercándose a él el protagonista rápidamente les dice que parece ser que este tiene suficiente experiencia, cuya cosa sorprende a los tipos diciendo que el protagonista era demasiado rápido. Uno de ellos termina diciendo que no deben tener miedo sino golpear al protagonista inmediatamente, pero rápidamente el protagonista activa el dragón Yin Yang y termina conectando un fuerte golpe en uno de ellos. El otro se encontraba a punto de darle un golpe al protagonista diciéndole que no debía ser tan arrogante, pero el protagonista logró percatarse que estos tenían en mente atacarlo de ambos lados, por lo que el protagonista no se quedaría sin defenderse y activa la técnica del Waterball. Este terminó colocando su mano en la palma del tipo que se encontraba a punto de atacarlo. Parecía ser que había conectado su energía y hecho que la misma entrase en el cuerpo del chico, cuya cosa terminó quebrándole un brazo, haciendo que este saliese gritando del lugar, y el otro sabía que se le aproximaba algo bastante malo debido a que el protagonista estaba a punto de tomar su cara, pero
pero contra toda la premonición el protagonista terminó dándole un fuerte golpe el cual terminó haciéndolo volar. Este decía que no tenía tiempo para jugar con ellos, pero parecía ver un chico con un gigante lobo, el cual le decía al protagonista que cómo se atrevía a golpear a sus compañeros, y rápidamente lanza su ataque diciendo que el protagonista debía perder la vida allí. El protagonista conocía la técnica del puño celestial o del puño del lobo celestial, diciendo que con esa técnica el poder de ataque se vuelve muchísimo más efectivo. Este se preguntaba que qué estaba pasando, se trataba del tatuaje el cual estaba reaccionando. Este sabía que esa técnica del chico había activado la marca en su brazo, por lo que cuando el chico estuvo a punto de impactar el golpe en el protagonista, este fácilmente terminó tomándolo con su palma abierta. El prota parecía estar a punto de reaccionar, preguntándole al chico que si acaso era todo lo que este tenía. Luego de que el protagonista reforzase su ataque, el brazo del chico terminó volando en pedazos, literalmente no, pero en realidad con la energía que el protagonista le inyectó sí. Sus brazos terminaron quebrándose por completo, quedando inutilizados. El chico se encontraba sorprendido diciendo que el protagonista era demasiado fuerte, que no era normal que un chico de su edad fuese tan fuerte como el protagonista. Este rendido decía el protagonista que tenía suerte pero volvería debido a que el protagonista tenía que pagar lo que le había hecho, por lo que el protagonista le preguntaba a los demás que si querían golpearlo. Cosa esto terminan diciendo que no, y todo era porque ya habían visto literalmente la escena aparte de la paliza que este le había dado. Pero mientras estos se marchaban, el protagonista se dio cuenta de que habían olvidado a su amigo, el cual le dice que debía despertar debido a que este se había desmayado. El protagonista tocándolo sabía que no tenía tiempo para eso y tenía que darse prisa para aumentar su fuerza, pero después de que el protagonista se marchó, un maestro terminó llegando a donde estaba el chico desmayado diciendo que el protagonista era bastante interesante y que parecía ser que la academia de Tiancong tenía algunas semillas prometedoras. En una montaña el protagonista se encontraba cultivando, sintiendo toda la energía a su alrededor, y así pasaron 3 días, por lo que el protagonista terminó despertando diciendo que por lo general puede durar 3 meses, pero ahora solamente dura 3 días para sentir el hambre, diciendo que refinar ese cuerpo sería muy difícil. En 3 días este había entrado en la tercera capa del cuerpo Quan Shin. Si este quería perfeccionarlo le tomaría unos 2 o 3 meses, por lo que sabía que entonces por lo menos le tomaría 1 o 2 años para condensar la energía del cielo y la tierra en densidades perfectas, y si eso llegase a pasar sería un problema para el protagonista. Después de que el protagonista se parase, el gran maestro terminó presentándose frente a él. Este le preguntaba que quién era, sin embargo pensaba que no se había dado cuenta de su presencia y definitivamente este no era una persona común. Pero el viejo se encontraba sorprendido debido a la etapa en la que el protagonista había entrado en solamente 3 días, diciéndole que era bastante talentoso, por lo que el protagonista le preguntaba que si acaso este lo había estado observando durante esos 3 días, cuya cosa el viejo termina afirmando diciendo que quería confirmar el talento del protagonista. Este le preguntaba al prota que si acaso este quería ser su alumno, pero el prota le dice que no sabe ni quién es esta persona. Este se presenta como Lu Yanpeng, un elder de la academia Tiancong. Este le cuenta al prota que había estado peleando con sus viejos amigos durante décadas y no pueden decidir sobre quién es el ganador, por lo que han acordado entrar en un estudiante y hacer una competencia de fuerzas dentro de 5 años, y por esa razón quiere darle clase al protagonista. El protagonista agradece por designarlo como su estudiante, sin embargo este no quiere encontrar a un maestro por entonces, cuya cosa sorprende demasiado al anciano. Este le cuenta al prota que es uno de los 7 ancianos de la academia y nadie está más que calificado para como su maestro como él, diciendo que además se convertiría en uno de los estudiantes de uno de los 7 ancianos y es una gran oportunidad, por lo que el protagonista le pregunta que si este es poderoso, cuya cosa el viejo termina asombrado diciendo que sí. Este le dice al prota que si se vuelve a ser alumno le heredaría unas cuantas técnicas como Hu Manchi y otras cosas así. El protagonista le pregunta cuyas técnicas cuáles eran. Toya cosa termina sorprendiendo al viejo preguntándole qué clase es, que ni siquiera sabe eso. Este le dice al protagonista que le enseñaría algunas lecciones y diciendo que aunque haya miles de ejercicios los dividen de acuerdo con los puntos fuertes. Este le explica de los rangos, literalmente el rango cielo, tierra, misterio y amarillo. Y cada nivel tiene 3 secciones diciendo que nivel medio, superior e inferior. El método que este usa es el método de entrenamiento Xuan, además de que ese método solamente tiene 10 libros en la ciudad Cannan, por lo que le pregunta al protagonista que por qué no lo piensa en
nuevo y acepta ser su estudiante. Parecía estar bastante insistente el viejo, cuya cosa sorprende al protagonista diciendo que no era de extrañar que los 7 ancianos sean bastante fuertes debido a que tienen muchísimo conocimiento. Este le dice al protagonista que siempre y cuando se convierta en su alumno esa técnica sería para el prota para siempre, pero el prota le dice que si es solamente una técnica no debería ser tan arrogante, que incluso si pasase 7 años no sería más que fácil para dominarla. Este le dice al protagonista que solamente necesita ganar el duelo entre sus compañeros y todo estaría bien, por lo que estos tenían en mente firmar el contrato por los próximos 5 años. El protagonista le pregunta que por qué el contrato es por 5 años, diciendo que es probable que tenga otros estudiantes, cuya cosa el viejo dice que 5 años atrás las calificaciones no importaban, pero ahora no lo sabía. Lo que este tenía en mente era solamente ganar esa pelea para ganarle a sus compañeros y decidir qué cultivo era el mejor. El protagonista parecía estar bastante desilusionado diciendo que no siempre gana, pero el viejo termina animándolo diciéndole que definitivamente este podía ganar. Este decía que normalmente la etapa de Kenshin se tarda 2 años en alcanzarse, un estudiante lo había pasado en solo 7 meses, pero el protagonista solamente le había tomado 3 días, cuya cosa le había sorprendido demasiado. El protagonista decía que aparentemente es bastante genial en ese mundo, y el viejo le dice que no lo creería a menos que lo vea con sus propios ojos, así que el protagonista tiene que ser su alumno para cumplir su promesa. El prota le preguntaba que cuánto tiempo les quedaba, y el viejo le dice que todavía quedaba 1 año y medio, diciendo que definitivamente este podía superar a su estudiante Fan Shan. El protagonista decía que 6 meses no eran suficientes, pero el viejo le dice que por supuesto serían suficientes y no sería suficiente si está entrenando solo, pero este lo ayudaría para entrenar más rápido. Este le decía al protagonista que no fuese tan pesimista, que este ni siquiera había visto ese conjunto de ejercicios, por lo que el protagonista pensaba que la chica pelo rosado también tenía un método que incluso ese anciano nunca había visto, por lo que le dice al viejo que si en medio año puede entrar en el nivel, Juan lucharía por él como su estudiante, cuya cosa hacía bastante feliz al viejo. El protagonista terminó chocando manos con el gran maestro diciendo que debía esperarlo su abuelo debido a que lo ayudaría muy pronto. Este termina llevando al protagonista debido a que le daría 3 premios presentando ese lugar donde se encuentran como el lago Longtan, diciendo que es el lugar más próspero en las afueras del monte Sheijin, diciendo que según la leyenda cuando Laura se reúne con ese lugar un dragón aparecería. El protagonista le preguntaba que por qué no había nadie allí, y el viejo le dice que es porque ese lago es como el centro, diciendo que dentro de un radio de 10 millas en el área restringida por los Elders, si un intruso forza la entrada sería eliminado o lesionado, por lo que ese sería el primer regalo de este anciano para el protagonista debido a que ahora este entrenaría en ese lugar. El protagonista decía que ese lago puede fortalecer los músculos y huesos además de acelerar su cultivo, y el viejo le dice que aunque ese lago es muy frío, con la tercera etapa del protagonista el enfriamiento del cuerpo podría superarlo. El protagonista rápidamente se quita la capucha, literalmente la chaqueta, qué sé yo que usan esta gente, y se avienta al lago. Bajo el agua el protagonista se percata de que parece haber un dragón bajo él mismo. Este se encontraba terriblemente asustado, por lo que termina saliendo gritándole al anciano que había un dragón. El viejo se encontraba bastante confundido preguntándole que cómo que había un dragón bajo dicho lago, y el viejo le dice que dónde estaba dicho dragón, que su vista parecía estar peor que la de ese venciano. Este se preguntaba que si acaso había visto mal, pero el viejo creía que el protagonista no quería bajar debido a que el agua parece estar bastante fría, por lo que sin más termina lanzándolo diciéndole que es tan feo, o sea, literalmente muchísima gente quería la oportunidad de estar en dicho lago. El protagonista se encontraba molesto diciendo al viejo que lo recordaría más tarde debido a que este terminó lanzándolo hacia donde estaba el dragón, y mientras bajaba en el lago este se preguntaba que si acaso el dragón era solamente una parte de su alucinación, pero este decide literalmente olvidar eso diciendo que solamente se concentraría en su entrenamiento. Cultivando el protagonista decía que con el agua de dicho lago podría entrar en la etapa amarilla en solamente medio año, pero rápidamente se percata de lo que parece ser el dragón el cual salía de las burbujas. Este termina apareciendo frente al protagonista, cuya cosa lo asusta bastante diciendo que había aparecido nuevamente, diciendo que era la segunda oportunidad en la que aparecía el dragón, a lo que luego de tocarlo sabía que resultaba ser solamente una alucinación del protagonista. Este decía que extrañamente estas alucinaciones son como recuerdos que siempre le dan un sentimiento muy familiar, sentimiento el cual le recuerda una piedra de alma muerta. Este se preguntaba que si esa visión era causada por una piedra de alma muerta, pero parece ser que en el lago se encontraba una piedra de alma muerta, quién sabrá, creo que era esa. Esta termina quebrándose, causando que donde se encontraba el maestro, literalmente arriba en la superficie, terminase saliendo un rayo de agua. El viejo se encontraba pensando debido a que el protagonista había logrado romper a través de
la cuarta etapa del enfriamiento del cuerpo, diciendo que sabía que el talento del protagonista era muy diferente y esa vez definitivamente podría ganar. Tiempo más tarde, en el dormitorio de mujeres, la chica de cabello rosado se encontraba sentada en medio de una lona amarilla. Esta se sorprende debido a que había notado que alguien había avanzado en la etapa del enfriamiento del cuerpo, diciendo de que el protagonista había entrado en la etapa de Ki Woo-jin, esa burbuja o la brújula que esta tenía literalmente se iluminaba después de que el protagonista tenía un avance. La brújula terminó liberando energía, pero esta decía que era la primera vez que la brújula reaccionaba de tal forma. Esta se preguntaba que si acaso dicha brújula seguía siendo imposible localizar la posición exacta del protagonista, diciendo que después de un año estaba cerca de ese movimiento y debe estar cerca de la universidad, o sea que literalmente estaba cerca del protagonista. Esta decía que parecía ser que en los registros de Kim Jang-bo-yuan son ciertos, diciendo que siempre que esos registros estén cerca de la universidad podría descubrirlo, diciendo que de esa manera la técnica corporal registrada en el libro Ki Woo-jin también debería ser cierta y que solamente le había dado una parte al protagonista, por lo que espera que tenga más. Esta esperaba que el protagonista no tuviese problemas, sin embargo termina diciendo que debía olvidarse del protagonista o no preocuparse por él. Sin embargo dice que quien había dicho que fuese tan obstinado debido a que tuvo que practicar algunos ejercicios físicos primero. En un cambio de escena donde se encontraba el protagonista con el gran maestro, este se encontraba sorprendido diciendo que habían pasado 10 días de que el protagonista había entrado en el lago. Este nunca había pensado que el protagonista podría romper la sexta capa del enfriamiento corporal, diciendo que es un talento extraordinario. Después de que el protagonista terminase de cultivar del agua terminaron saliendo múltiples dragones. El viejo sabía que se trataba de una alineación de estrellas. Parecía estar juntándose una enorme masa de poder. Y sin más, el protagonista terminó saliendo del agua sintiendo muchísima fuerza fluyendo por su cuerpo. El viejo miraba al protagonista demasiado sorprendido, diciendo que si Laura es como las montañas y ríos, la piel es como el jade, y en esa etapa el enfriamiento del cuerpo de la séptima etapa. Este le pregunta al protagonista que si ahora sentía la energía abundante en el cuerpo, que es completamente diferente a la anterior, cuya cosa el protagonista afirma, por lo que esté bastante feliz. Le dice que su cuerpo ahora estaba produciendo Yuan Gu-jin. El protagonista le preguntaba que si reino de origen marcial y el viejo le dice que se divide en refinar ki y forjar el cuerpo, y aunque los dos caminos son muy diferentes, el origen es el mismo. Ambos reciben aura del cielo y tierra en el cuerpo y luego el cuerpo transforma directamente el reiki en el elemento verdadero y se convierte en ki para el cuerpo. Y el poder cultivado por el cuerpo es el origen martial real, diciendo que significa el reino del origen marcial del cuerpo humano. El protagonista entonces sabía que entonces estaba forjando cuerpo y refinando al mismo tiempo el cuerpo, que si acaso no habría conflicto. El viejo le decía al protagonista que no sabía nada sobre eso, pero en la antigüedad, cuando apareció por primera vez el método de purificación de ki, hubieron muchas personas fuertes, pero nunca ha vuelto a saber de ellos. Tal vez, quizás o quizás, muy quizás existió un problema, así que este tiene que tomar una decisión y eso dependerá de su futuro. El protagonista entiende y el viejo le dice que su talento físico es muy especial y solamente aparece uno en miles de años, que si este elige continuar practicando podría superarlo en el futuro, por lo que el prota le dice que después de entrar en la etapa amarilla tomaría una decisión, pero pensaba que sin embargo después de practicar una base sólida no sería necesario refinar el cuerpo, cuya cosa el viejo le dice que afortunadamente después de ingresar en la etapa amarilla comprendería los beneficios de la refinación. Este le dice al prota que era hora de regresar a la universidad debido a que le daría el segundo regalo en unos días, diciéndole que en cuanto al tercer regalo se lo daría después que alcance la 10ª etapa. Le dice que si el prota se mete en problemas debe ir directamente a él, quien se atreva a molestarlo lo resolvería con sus propias manos, cuya cosa el protagonista termina agradeciendo su atención. Mientras el prota se marchaba le decía que podía ir a ese lago cuando este quisiera, diciendo que aunque el efecto seguiría disminuyendo es mejor que nada, por lo que mientras marchaba el protagonista pensaba que había estado en la montaña durante más de 10 días y esperaba no perder el tiempo de registro en el pabellón interior, ya donde se encontraba el antiguo profesor del protagonista. Termina llegando el profesor de la cuarta clase. Este le decía que en los últimos días logra ver que sus estudiantes de su clase no han progresado en absoluto, por lo que le pregunta que qué estaba haciendo, que si acaso había traído a sus estudiantes para observar que si no tuvo suficientes lecciones la última vez. De entre los discípulos del profesor de la cuarta clase termina saliendo uno llamado Wanda, diciendo que ese día había estado ausente, así que esta vez había ido específicamente a buscar
golpear al protagonista. Esto parecía molestar bastante al profesor de la tercera clase, pero el chico arrogante se encontraba gritando el nombre del prota diciendo que debía darse prisa y salir a pelear con él. De la clase el profesor de la tercera clase termina saliendo un chico diciendo que el prota no estaba, pero estaba allí por él. Se trataba de Liu Shen diciendo que le daría una buena bienvenida. El chico de la cuarta clase sabía que no era oponente para Liu Shen debido a que estaba en el rango 1 de su clase, pero después de que el profesor de la cuarta clase lo ofendiese diciendo que su familia era pobre, el protagonista terminó calmándolo diciendo que al parecer la familia Wang se había atrevido a amenazar a un simple estudiante, y deteniéndolo el protagonista le dice que si se echa para atrás entonces el coraje que había perdido nunca se recuperaría. Los estudiantes de la tercera clase se encontraban felices debido a que el protagonista había aparecido, por lo que el profesor del prota decía que a simple vista es difícil de percibir, pero el protagonista obviamente es muchísimo más poderoso. El protagonista calmando a Liu Shen le decía que este es el número 1 de la clase 3, así que no tiene permitido dar un paso atrás. El profesor de la otra clase le pregunta al protagonista que si acaso se respaldaría de sus compañeros, pero el protagonista termina pasando frente a ellos diciendo que ya que había dicho eso, cree que si no lucharía sería un cobarde. El profesor de la cuarta clase terminó lanzando al Wang Da diciéndole que golpea al protagonista. Sin embargo, parecía estar demasiado aterrado. El protagonista le preguntaba que si acaso no lo había visto en otro lugar, pero mientras los chicos de la cuarta clase incitaban a Wang Da para que le enseñase una lección, el protagonista estaba bastante asustado, y todo era porque el protagonista le recordaba la paliza que les había dado bajando el pabellón Tome, cuya cosa el protagonista termina afirmándonos diciendo que era el chico del pabellón Tome. Termina bajando la cabeza ante el protagonista preguntando que por qué le había empezado a doler el estómago de repente, por lo que sin más sale corriendo diciendo que la noche anterior había comido algo bastante malo. Sin embargo, como todos saben, men le teme al protagonista, pero el protagonista no tenía en mente dejar que se escapase y le lanza una fuerte piedra diciendo que haría que sus piernas se tropecen, cuya piedra terminó impactando en la rodilla del chico, cosa que terminó enviándolo a volar. El profesor de la cuarta clase se encontraba molesto preguntándole que qué demonios estaba haciendo, que debe ir rápidamente a golpear al prota, pero decía que el profesor debía dejar de darle órdenes, y todo era porque recordaba que el prota había golpeado a su compañero diciendo que no quería ser golpeado como esa vez nunca más. Pero bueno, gente, así es como estaremos dejando esta segunda parte de Dios Celestial, o bueno, como quiera que se llame, el nombre lo estaré dejando en la descripción. Sin embargo, si quieres ver la tercera parte, estaré dejando una meta de 6000 likes en las primeras 48 horas, gente. Literalmente sí, me voy a tomar 2 días en sacar esta parte porque literalmente este manga está muy bueno, pero hay otros mangas ya en el canal. Así que sin nada más que decirme, gente, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado y sayonara.